los diferentes debates que han tenido lugar en el desarrollo de este foro sindical están en la línea de encontrar soluciones a los problemas que impactan a los trabajadores y las trabajadoras tanto del sector público como del sector privado. Es decir, nosotros necesitamos interlocución con gobiernos y necesitamos interlocución con los empresarios, porque de lo contrario sería simplemente hablarnos solamente entre nosotros y no tener salidas. Yo por eso saludo la presencia que ha tenido el vicepresidente jurídico de la ANDI a lo largo de esta jornada, el doctor Alberto Echavarría. Agradecerle su presencia, porque sea en empresas nacionales o sea en empresas multinacionales, sea en el sector privado o en el sector público, necesitamos interlocutar con ustedes. Y me parece formidable que usted haya estado presente aquí, porque además aquí no se está discutiendo nada en secreto, sino que es un diálogo de cara al país, de cara a los diferentes sectores. Igualmente nos parece altamente positivo que hayan estado presentes aquí representantes del Congreso de la República, más concretamente el doctor Carlos Alberto Baena López, senador de la República, porque necesitamos también que desde el Congreso, para el caso nuestro, se tengan en cuenta todas las consideraciones y todos estos debates que han tenido lugar. Una declaración no se puede hacer así en manos. Una declaración recoge criterios, elementos que son consignados en un documento y posteriormente nos corresponde que en cada uno de los países de la región, en realidad, el sindicalismo como instrumento de presión propicie que los gobiernos tengan en cuenta las consideraciones que se hacen desde el movimiento sindical. Es decir, no podemos actuar de una manera, con todo respeto, autista, hacia adentro. Todo nuestro planteamiento corre y fluye hacia afuera. Y por eso mañana, en la reunión de los cancilleres, en donde ya pues es una comisión muy pequeña, vamos a tener la oportunidad de plantear lo que contempla el documento y algunos otros elementos que fueron puestos en consideración aquí, entre ellos una resolución, que habrá que dialogarlo fundamentalmente con la canciller de Colombia, de tal manera que nosotros consideramos que esta es una oportunidad de, una vez más, volver a tocar la puerta, en la búsqueda de ser escuchados, Tal vez no logremos todo lo que queremos, pero alguien dijo, golpear no es entrar. Y yo creo que es válida una reflexión como movimiento de trabajadores. Tal vez no hemos logrado todo lo que quisiéramos, pero negar que hemos logrado muchas cosas para la gente también sería muy poco inteligente, porque quiere decir que no servimos para nada. Es decir, y yo creo que los sindicalistas, incluyendo a la gente que ha ofrendado su vida, es justo reconocer que ese sacrificio no ha sido en vano.
en todos los países de la región y que en medio de todas las dificultades hemos logrado avanzar. En medio de todas las dificultades hemos logrado avanzar. Y que en la región cientos de miles de trabajadores, por ejemplo, tienen una vivienda o sus hijos se han podido educar o se ha podido progresar en algunos casos gracias a la acción del movimiento sindical. Es decir, porque si no fuera así, no tendríamos razón de ser. Y por eso, para algunos sectores más retardatarios, el mejor sindicato es el que no existe. Unas veces avanzamos más, otras veces avanzamos menos, pero de todas maneras siempre se mantiene actuante y vigente el movimiento sindical. Y yo creo que eso también es un elemento importante a tener en cuenta en el desarrollo de nuestro trabajo. Porque de cualquier manera, el elemento derecho de asociación, el elemento negociación colectiva, en algunos lugares más, como decíamos en el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, en otros lugares menos, pero ahí está encendida la llama. Ahí está encendida la llama en la búsqueda de soluciones. Y lo que pretendemos con esta declaración es en esta reunión de cancilleres, es notificarles que hay un movimiento sindical dispuesto a seguir trabajando, a seguir luchando, precisamente en la búsqueda de un programa de reivindicaciones que nos compromete a todos. Yo quiero agradecerle particularmente al compañero Gonzalo Berrón, al compañero Francisco, ese trabajo que han adelantado con respecto a esta declaración. Es decir, donde nosotros coloquemos esta declaración en el papel, en el aparato para leer párrafo por párrafo, vamos a necesitar varios días. Pero lo importante es que quede plasmado qué es exactamente lo que nosotros queremos, que está en la declaración y en todos los aportes de todas y todos ustedes de una manera determinante. Y la declaración posteriormente se dará a conocer a todo el mundo. Tenemos el Congreso de la CSA e inclusive las organizaciones que no son afiliadas a la CSA. Igualmente van a tener el documento y vamos a tener la oportunidad de hacerle el seguimiento y procurar que ojalá la mayoría de las cosas allí contempladas tengan un verdadero desarrollo. De tal suerte que yo creo que este esfuerzo que se ha hecho por parte de los compañeros vale la pena tenerlo en cuenta y que nosotros podamos avanzar cada vez más en la búsqueda de objetivos estratégicos claramente definidos por el movimiento sindical en sus diferentes expresiones políticas. Era eso, Gonzalo. Muchas gracias, Julio. Quisiera agregar una cosa que nos fue propuesta también hoy a la mañana, que es una mención a un problema que ha habido en algunos gobiernos, que es el hecho de haber adoptado como parte del sentido común que el emprendedorismo es la única solución posible al problema del desempleo y la inclusión social. Nosotros decimos, esa fue la sugerencia, que es un elemento que ayuda, pero que nada puede opacar u oscurecer el papel del Estado y de las políticas públicas que son en definitiva la principal herramienta para la solución del problema del empleo y de muchos problemas sociales. Entonces, solamente para equilibrar un poco esa cuestión. En ese sentido está inserta
una frase en la declaración. Bueno, entonces tengo ahí un pedido de una palabra. Les recuerdo que la idea es avanzar sobre las cosas que no hay y si alguien no está de acuerdo en las nuevas cosas que fueron propuestas. Las otras yo preferiría, y considero por respeto a todo el trabajo que se ha hecho, considerarlas ya aprobadas, que son el texto que fue circulado hoy a la mañana. Compañero. Muchas gracias, Gonzalo. A ver, somos de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Hemos estado analizando el proyecto de declaración y creemos que es muy importante que el tema de la educación sea incluido en esta declaración. Por varias razones. Primera, porque con la salud y la educación, el neoliberalismo las ha convertido en oportunidades de negocio y la viene privatizando a través de diferentes formas. En cada país, como en Chile o como en Colombia, se han adoptado mecanismos para privatizar la educación pública. Los estudiantes y los maestros chilenos ahora mismo adelantan una larga lucha contra la privatización de la educación. En Colombia iniciamos un trabajo por el referendo por la educación pública gratuita, de calidad, sin intermediarios, desde el preescolar de 3 grados hasta la universidad. Entonces, yo le solicitaría a la coordinación de este evento que nos permita hacer llegar unos renglones que describa la situación de lo que pasa en América Latina en el desarrollo de la política neoliberal que afortunadamente algunos gobiernos latinoamericanos han venido combatiendo, como en el caso de Argentina, como en Brasil, como en Uruguay, como en Paraguay, y creemos que hay que señalar dentro de esta declaración el peligro en que se encuentra la educación pública en América. Muchas gracias, compañero. Si nadie se opone, incorporaríamos una mención al problema o a la situación que está planteando el compañero. Ok, gracias. Compañera. Ya. Bueno, en el tema de la desigualdad, sería importante que para prevenir la desigualdad, que haya estabilidad laboral reforzada para los trabajadores y trabajadoras en estado de indefensión. Son trabajadores y trabajadoras con problemas de SIDA, con problemas de cáncer y son trabajadores despedidos sin importar su estado de salud. Entonces, qué bueno que para este tema se tenga en cuenta en el documento, porque es importante que para el despido de estos trabajadores se tramite ante el inspector de trabajo. Y entonces estos trabajadores, al ser despedidos, por ser ineficaz, es importante que se tenga en el documento la salud de los trabajadores. Es uno de los objetivos del milenio, la seguridad social para todos y todas. Ok, muchas gracias, compañera. Espero, compañero. Entonces, si el plenario está de acuerdo, le voy a pedir a la compañera que sugiera algún pasaje en donde incorporamos la mención esta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Compañero. Bien, esta mañana tuvimos una excelente presentación de un profesor que nos alertó sobre la gran diferencia que hay en estos últimos años de esa brecha entre productividad que se ha incrementado y el salario que ha bajado. Y en ese sentido no nos hemos manifestado al respecto
qué camino vamos a tomar ante esta cruda realidad, donde el capitalista empieza a agrandar sus utilidades a costa de la explotación de los trabajadores. En ese sentido es que proponemos concretamente un artículo, una ponencia, que diga lo siguiente: en los últimos años se incrementó las utilidades y la productividad de las empresas a costa de la reducción del ingreso de los trabajadores, logrando un acelerado desarrollo del capitalismo y una mayor explotación de los trabajadores, por lo que se propone lograr beneficios adicionales para los trabajadores con un porcentaje de las utilidades de las empresas que permita la coparticipación laboral y motive una mayor eficiencia productiva. Esta es una propuesta concreta, y la otra que queremos hacer está referida a una problemática que venimos tropezando todos los productores en Bolivia, que también seguramente hay en varios otros países, una problemática que ha surgido a través del veto de muchas organizaciones campesinas a la productividad o a los nuevos emprendimientos productivos. Esto evidentemente puede estar en un celo muy atendible sobre los impactos que van a desarrollar al medio ambiente. Sin embargo, creemos que en muchos casos se puede exacerbar esta idea y puede frenar el aparato productivo y puede eliminar la creación de nuevas fuentes de trabajo. Por esas razones que simplemente a manera de exhortación proponemos que alertar que la consulta previa y la exigencia de veto de los compañeros campesinos y los actores sociales a los nuevos emprendimientos productivos tiende a negar la generación de nuevas fuentes de empleo, por lo que se debe tener en cuenta el derecho al trabajo establecido en los convenios de la OIT y otros internacionales. Simplemente esos dos factores. Muchas gracias, compañero. Varias personas, pero no lo habían de hecho materializado, plantearon la cuestión del salario como una cuestión que está ausente en la declaración. Entonces, compañero, si usted le parece, le voy a proponer que haga una redacción que sea un poco menos cargada, en todo caso, que la propuesta, pero que se refiera a esta disparidad que existe entre salario y lucro o ganancias de las empresas para ser incorporada a la declaración. ¿Le parece que podemos hacer algo así al plenario? Bueno, entonces entiendo que haremos algo así. Respecto a lo de la consulta previa, disculpe que no le entendí exactamente si usted se refiere a la consulta previa como la que ha sido realizada en algunos casos, como en Perú, sobre explotaciones mineras, etcétera, etcétera, o a una que tiene que ver con emprendimiento productivo que puede ser industrias. Bien, quien les habla es minero de Bolivia, y ya estamos atravesando de verdad un problema muy serio. En Bolivia se está trabajando una nueva ley minera desde hace 2 años atrás, y exclusivamente estas 2 semanas últimas antes de venir aquí nos empantanamos en la consulta pública previa, que tiene mucho significado y que tiene que entenderse aquí para que algo podamos decir quienes trabajamos con recursos naturales. No somos enemigos de nuestros hermanos campesinos y originarios. Ellos tienen derecho a participar de la economía de la existencia del yacimiento en su zona, pero lo que están pretendiendo es aún más allá, conseguir un veto para que cuando una vez se haga la consulta pública previa y existiendo un rechazo de la comunidad, esta sea vetada para que no sea tocada nunca más. ¿Y en qué consiste esto? Compañeros, yo sé que en muchos países felizmente hemos abierto un espacio para trabajadores, porque los originarios están al otro lado. También han tocado este tema ayer y hoy día.
Y es correcto también que nosotros toquemos esto. ¿En qué sentido? En que se respete el derecho al trabajo, que se respete el derecho a tener familias constituidas con un ingreso seguro, y de todos en el país, porque de los dividendos que reportan las empresas, tanto estatales como privadas, se reportan en el Estado, y los empleados públicos distribuyen su salario, aún los militares y los policías. Y por este reconocimiento que queremos plantear en esta declaración, diga específicamente eso, de tratarse la consulta previa a los campesinos para iniciar un emprendimiento minero, hidrocarburífero, una planta hidroeléctrica, no sea con derecho a veto, ni sea de carácter vinculante, sino que reciban la participación que desean tener por la economía y por el lugar que tienen, pero que se respete el derecho al trabajo, porque se toca fácilmente, inclusive por dirigentes que ya ven más allá de las nubes y las estrellas, se debe cesar minería, se debe cesar hidrocarburos. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores que durante tanto tiempo, quien les habla, trabaja 34 años en minería? ¿Dónde ha de ir la gente, toda esta gente, de empezar con ese empecinamiento? Es por eso que pedimos que en la declaración alerte y diga y haga conocer nuestros derechos reconocidos por la OIT y muchos convenios internacionales de que tenemos derecho al trabajo. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, compañero. Quisiera leer aquí un párrafo en el que hace referencia explícita a lo que usted dice y que ya había sido circulado hoy a la mañana. Dice así: condenamos la situación de violación sistemática, de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, vulnerados a lo largo de la historia por los propios estados y diversos grupos de interés. Se debe promover el respeto y consulta a las poblaciones indígenas y originarias. Yo agregaría aquí campesinas, si le parece a usted. Y la plena aplicación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en territorios independientes. Estas consultas deben ser vinculantes y respetadas por los gobiernos. Acá dice que deben ser vinculantes porque esto es lo que dice el convenio de la OIT. Yo entiendo que esta consulta implica que si la población no quiere, por cuestiones de trabajo, avanzar en el emprendimiento, en todo caso, a mí me parece que podemos decir aquí, porque yo creo que no sé si es consenso lo que propone el compañero. Déjeme terminar a ver si podemos redondearla como está aquí. Se debe promover el respeto y consulta a las poblaciones indígenas y campesinas y originarias y la plena aplicación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en territorios independientes. Y terminar ahí, si les parece. Por favor. El convenio de la OIT no indica que sea vinculante. Puede haber la consulta correspondiente, pero no con un carácter de veto. Entonces hay que hacer la nota en ese sentido de que respeta ese convenio en esos términos y además garantiza el derecho al trabajo de los trabajadores que hagan uso del emprendimiento correspondiente. Ok, muchas gracias. Me parece entonces que de la forma en la que está puede ser aprobado. Ok, compañero. Muy buenas tardes. Se ha podido evidenciar a lo largo del foro que gran parte de la discusión se centra en las demandas frente a las violaciones de los derechos de asociación, libertad sindical y negociación colectiva. Para el caso concreto, es preciso y sería oportuno que hubiese una petición frente a los jefes de Estado en la cual haya garantías o se den estas garantías. Esto es que los gobernantes expidan un acto administrativo, un decreto con fuerza de ley que materialice las garantías que están
ya instituidas en las constituciones nacionales de cada uno de los países. Para explicarme, en el caso de Colombia, un simple literal de un artículo de una ley, el literal C del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando habla de la expiración del término contratado, o sea, cuando un contrato a término fijo termina, este automáticamente va en contra de la garantía del fuero sindical, de la garantía del fuero circunstancial, de la garantía del derecho de asociación, de la garantía del derecho al trabajo, y como si fuera poco, en contra de la dignidad humana. En ese sentido, la petición iría dirigida a que de este foro, de este panel, se le solicite a los jefes de Estado que intervengan de manera inmediata y que en un plazo de lo que corresponde a un periodo legislativo se desarrollen normas que verdaderamente materialicen estas garantías y que vayan en procura de mejorar las condiciones de empleo y de trabajo digno de todos los trabajadores de la región. Gracias. Compañero, déjeme pensar cómo procesar. Mi propuesta sería que usted proponga un párrafo para ser incluido dentro de la declaración que vaya en este sentido, siempre teniendo en cuenta que hay cosas que nosotros podemos exigir y cosas que no podemos exigir. No por autolimitación, sino que son pertinentes o no pertinentes. Yo creo que lo que usted propone es pertinente, pero lo que digo es que nosotros tenemos que saber a quién se lo vamos a pedir. ¿Puede hacer una propuesta de redacción ya? Para así la podemos compartir. Bueno, una última sugerencia allí, compañero. Me parece importante hoy que se tocara un tema debido a que en Colombia se violan tanto las convenciones colectivas y que en nuestras convenciones colectivas están plasmados siempre el capítulo de la salud. ¿Y qué nos ocurre hoy a los trabajadores del sector minero? Donde aquí en Colombia, mientras los martes de Chicago lucharon por permanecer 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso, aquí en Colombia, las empresas transnacionales, trabajamos los obreros, los mineros, en la explotación del carbón, 13, 14 y 16 horas. Y hoy, eso está ocasionando un sinnúmero de patologías en este sector de esta producción, que hoy es el eje o la locomotora del desarrollo del pueblo colombiano. Entonces, ¿de qué manera buscamos o nos hacemos escuchar para que estas empresas, pues se coloque nuevamente y se respete ese convenio internacional, las 8 horas de trabajo, porque esto está trayendo grandes consecuencias en la parte trabajadora, especialmente en el carbón. Ya hay un sinnúmero de trabajadores. Además de eso, la silicoantracosis y la neocomuniosis. Ya trabajadores que llevamos 10 años, ya los pulmones no nos sirven. Entonces debemos buscar implementar una situación de salud para los trabajadores del sector minero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Siempre en este espíritu de no ir a cuestiones muy localizadas, sino cuestiones que sean transversales, mi sugerencia es que el compañero converse con la compañera que propuso incorporar el tema de la salud a la declaración, un tema que está ausente, y tal vez entre por esa vía de la salud, ¿no? Bueno, última. Gracias, compañeros. Estaba leyendo la última declaración que nos acabaron de pasar, pero veo que en el tema, igual que en la anterior versión, el tema de pobreza y desigualdad no habla de los documentos que nosotros ya tenemos, que tienen que ser aplicados por los gobiernos, como o sugerir o plantear que el tema del placos y
el piso mínimo de seguridad social. Yo creo que vale la pena como nombrarlos o por lo menos enunciarlos para que se tenga como base el piso mínimo de protección social y la propuesta que hay desde la CCA para el tema de seguridad, que es lo que ahorita estaban diciendo, con el Placos, la plataforma esta que ya está elaborada desde la Confederación. Ok. Sí, me parece que eso entra de forma natural. Lo vamos a incorporar al texto si nadie se opone. Bueno, yo propongo un aplauso final para dar por aprobada esta declaración. Agradezco muchísimo a todas y a todos ustedes por el trabajo de este día y voy a pasar, buenas tardes, la palabra a Francisco Quijano, presidente COSATE, para presidir este momento de clausura de nuestro foro. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Desde el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico, COSATE, y desde la misma CSA, queremos reconocer y agradecer el valioso aporte de cada uno de ustedes en el marco de fortalecer una declaración para esta sexta cumbre. Queremos también agradecer esa militancia sindical, esa perseverancia de seguir aquí debatiendo los temas que nos interesa a la clase trabajadora, y también solicitarle y agradecerles la comprensión, porque debido a las circunstancias de que no podemos extendernos demasiado en una declaración debido al tiempo y a toda la situación que esto conlleva y al protocolo mismo, no podemos extendernos mucho, y por esa razón es que agradecemos la comprensión, pero hemos hecho los mejores esfuerzos de que estén todas las inquietudes de la clase trabajadora de las Américas. Por ende, para clausurar este foro, esta tarde vamos a tener la participación y las palabras del señor vicepresidente de Colombia, posteriormente de la doctora Evelyn Yacir de Lobo, como directora de del Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA, y finalmente nuestro compañero Julio Roberto Gómez, como presidente adjunto de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas. Así que, sin más preámbulo, le damos la palabra al señor vicepresidente de Colombia. Bueno, muy buenas tardes. En nombre del Gobierno Nacional y de manera especial del presidente Juan Manuel Santos Calderón, yo quiero expresarle mi saludo fraternal a todos los integrantes de esta mesa directiva, a los dirigentes sindicales nacionales e internacionales, a los representantes de las diversas organizaciones internacionales de la OEA, y manifestarles que el propósito fundamental de mi presencia como vicepresidente de la República de Colombia en esta cumbre social de los trabajadores y trabajadoras era fundamentalmente el de escuchar. Yo escuché detenidamente las intervenciones esta mañana de nuestros presidentes de las tres centrales sindicales, la intervención de Francisco, también del señor José Miguel Insulza, y obviamente transmitiré al señor ministro del Trabajo, al señor presidente de la República, muchas de las inquietudes que aquí se han planteado. Por ejemplo, yo comparto los términos de la nota que han dirigido las centrales sindicales obreras y las federaciones de sindicatos del sector estatal sobre la necesidad que el Gobierno Nacional dé cumplimiento al acuerdo sobre negociación colectiva. Lo saben los compañeros dirigentes sindicales, que personalmente he dirigido una nota al señor ministro de Hacienda, al señor ministro del Trabajo, manifestándole que
En el gobierno, cuando uno dice sí, tiene que cumplir. Y aquí lo que hubo fue un acuerdo entre el gobierno nacional y los sindicatos del sector estatal, y mi opinión pública no es para congraciarme con ustedes, compañeras y compañeros, es que el gobierno tiene que honrar la palabra en el cumplimiento de este acuerdo sobre la negociación colectiva en el sector público. Igualmente, creo que es muy importante aprovechar esta cumbre internacional de presidentes de las Américas para reiterarles a todos los gobernantes, incluido nuestro gobierno, de la necesidad de defender el sindicalismo como institución de la democracia y de la necesidad de defender igualmente los gremios empresariales como institución de la democracia. De que los estados, todos, más allá de la militancia política e ideológica de sus gobernantes, tienen que contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales, incluyendo las organizaciones sindicales, y respetar siempre su autonomía y su pluralidad. Pero ese respeto también hay que exigírselo a los partidos políticos. Ese respeto hay que exigírselo también a las organizaciones empresariales. Los sindicatos no pueden ser correa de transmisión de ningún partido político, ni pueden ser dependencia de los estados ni de los empresarios. Un principio fundamental de los sindicatos es su autonomía, y los problemas internos de los sindicatos los resuelven los afiliados a los sindicatos. Igualmente, quiero manifestarles que en este proceso de fortalecimiento de las organizaciones sindicales, muchas veces nos encontramos los gobernantes con algunas decisiones complejas, difíciles. Una, las decisiones que tienen que tomar los afiliados a los sindicatos. Por principio, los gobiernos no podemos intrometernos en la vida de los sindicatos. Pero otra también, y no solamente en la vida sindical, sino en las reivindicaciones, las decisiones del Poder Judicial. Porque al final somos una democracia basada en 3 poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Aquí esta mañana se planteó un caso muy particular de Colombia sobre los trabajadores provisionales. Yo comparto, lo saben los compañeros, de que los trabajadores provisionales en Colombia deberían encontrarse un mecanismo para que sigan vinculados al Estado. Incluso ha sido la postura del Gobierno Nacional, pero la Corte Constitucional, que es un poder autónomo del Gobierno Nacional, que tiene la facultad incluso de vetar leyes en nuestro país, ha tomado una decisión: que todos los servidores públicos de carácter provisional tienen que ir al proceso de carrera administrativa. Como gobierno nosotros compartimos la opinión de los sindicatos, pero como gobierno tenemos que someternos a ese mandato de la Corte Constitucional. Colombia es un país donde todos los servidores públicos, absolutamente todos, incluyendo los que hemos sido elegidos por voto popular, estamos supeditados a los organismos de control, a las decisiones del Poder Judicial. Creo que somos uno de los países del mundo donde más altos servidores públicos han terminado siendo procesados e incluso destituidos o llevados a prisión, en muchos casos por violación de los derechos humanos. Igualmente, creo que esta cumbre debe demandar de los gobiernos nacionales, como yo le escuché esta mañana a todos los dirigentes sindicales, que los gobiernos deben de tener como política pública el diálogo social, incluyendo la negociación colectiva, como mecanismo de resolución de conflictos,
como mecanismo de encontrar un proceso de entendimiento entre empresarios, trabajadores y gobierno. Como aquí se ha dicho, hay necesidad que el diálogo social sea una cultura permanente. En primer lugar, de los servidores públicos. En segundo lugar, de los empresarios. Y en tercer lugar, también de los dirigentes sindicales. El diálogo social y la negociación colectiva es para construir acuerdos y para resolver problemas. Y obviamente que los gobiernos tenemos que vivir de resultados. Los gobernantes estamos elegidos no para constatar problemas, sino para resolver problemas. Y los sindicatos están constituidos para logros en favor de sus afiliados y afiliadas. Y los empresarios están constituidos no solamente para fortalecer sus empresas, sino para contribuir también al desarrollo de buenas prácticas laborales, de buenas prácticas sindicales y también de buenas prácticas de responsabilidad social, empresarial y ambiental. Y en esas relaciones laborales, así como debe haber una responsabilidad social empresarial, debe haber una responsabilidad social sindical. En el caso particular de nuestro país, nosotros hemos vivido 62 años de violencia interna. Somos el país de la región que hemos vivido el mayor tiempo una situación de violencia interna. Somos un país que tenemos guerrilla todavía, que tenemos bandas criminales, muchas de ellas derivadas del paramilitarismo, de las autodefensas. Tenemos narcotráfico. Hemos avanzado en esta lucha contra la criminalidad organizada, pero no la hemos derrotado. Y en ese proceso, no lo vamos a negar, a veces algunos servidores públicos, a veces servidores públicos del poder civil, a veces del poder militar y policial, a veces de la vida política, a veces de los tres poderes, en determinados momentos desviaron sus funciones. Creyeron que a la ilegalidad se combate con los mismos métodos de la ilegalidad. Y eso no conduce sino a tragedias en la democracia. Por eso hoy tenemos una política de cero tolerancia con la violación de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Y este es un problema no solamente jurídico, político, sino también cultural. Al final, lo que queremos es que en Colombia se acabe la violencia. Consideramos que la violencia, las organizaciones ilegales, como la corrupción y la impunidad, son contrarios a la democracia. Afectan a los sindicatos, afectan a las organizaciones sociales, afectan a los partidos políticos y obviamente afectan al Estado y a la sociedad colombiana. Permítanme hacerles otra reflexión. ¿Cuál es el papel de las organizaciones internacionales? Estoy hablando no de las organizaciones sindicales internacionales. Estoy hablando de las organizaciones del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas. Las organizaciones internacionales, tanto las del sistema interamericano, incluida la Organización de Estados Americanos, como las del sistema de Naciones Unidas, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no son sindicatos, no son ONG de derechos humanos, no son sociedad civil, son organizaciones, la mayoría de ellas conformadas por los estados y en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, por empresarios, trabajadores y gobierno. Y yo creo que las organizaciones internacionales sí tienen la obligación de contribuir, de ser punto de apoyo para resolver los problemas en cada país. Tienen la obligación de llamar la atención
en determinado momento a los gobiernos para que hayan buenas prácticas en materia gubernamental, incluyendo en el respeto a los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, en los derechos de los trabajadores, en los derechos de los empresarios. Porque si las organizaciones internacionales tienden a parecerse como sindicatos o ONGs, yo creo que existe una deformación. Y este es un debate público. Nosotros en el caso colombiano no estamos disgustados que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA aparezca Colombia. Al contrario, somos un país abierto al sistema, cooperante con el sistema, defendemos los procedimientos. Pero permítanme decirles, no es justo que de todos los países de la región de las Américas, los únicos que aparezcamos sean Cuba, Venezuela, Honduras y Colombia. Porque en determinados momentos no queremos ser prevenidos, pero puede tener sesgos ideológicos. Nos parece que no solamente en la Organización de Estados Americanos, sino también en la Organización Internacional del Trabajo, tal como se viene haciendo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo más justo, lo más sensato, sería que todos los países estuviéramos sometidos a un examen periódico de cómo son nuestras prácticas laborales, de cómo son nuestras prácticas en materia de derechos humanos, porque los derechos humanos no tienen color ideológico ni partidista. Los derechos humanos hacen parte de la construcción de democracia. Yo por eso planteo esto como una reflexión al sindicalismo. ¿Por qué no trabajamos que en la Organización de Estados Americanos todos los países que hacemos parte del sistema pudiéramos periódicamente presentar un examen de cómo son nuestras prácticas, nuestros compromisos en materia de derechos humanos? Yo sí creo que la Organización de Estados Americanos tiene que preocuparse, en cabeza de su secretario general, sobre el tema de los derechos humanos, sobre el tema de los derechos laborales, sobre el tema de las libertades sindicales y sobre el tema de los derechos empresariales. Y creo que lo mismo pasa con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de todo el sistema de derechos humanos. En otras palabras, menos diplomacia y más diálogo de los organismos internacionales con los gobiernos, con los empresarios y con los trabajadores en un solo propósito, en el propósito que todo el mundo tenga clara conciencia que así como se han globalizado los negocios, también se han globalizado los derechos, incluyendo los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales, los derechos de los trabajadores y los derechos de los empresarios. Finalmente, reiterar aquí, y ese ha sido el propósito fundamental de mi presencia, de que de parte de Colombia habrá toda la disposición para que las recomendaciones aquí puedan ser tenidas en cuenta por los diversos gobiernos. Nosotros estamos en un proceso de mostrar con nuestra práctica un camino diferente al que hemos tenido en nuestro país. Nosotros hemos sido muy afectados culturalmente. En las relaciones en Colombia de la sociedad con el Estado existen muchas desconfianzas. Por eso le hemos dado tanta importancia a desarmar la palabra. Por eso le hemos dado tanta importancia a cero tolerancia con la violación de los derechos humanos. Por eso le hemos dado tanta importancia a la defensa de las organizaciones sociales, incluyendo las organizaciones sindicales, como parte de las instituciones de la democracia, lo mismo que las organizaciones empresariales. Pero igualmente, permítanme decirles, yo creo que podemos trabajar juntos, con coincidencias y diferencias, empresarios, trabajadores y gobierno. Por una parte, para hacer conciencia que no basta el crecimiento económico para que haya bienestar social. Que crecimiento económico y bienestar social tienen que ir de la mano. Yo creo, y lo digo con todo cariño, compañeras y compañeros, que no podemos pasar por alto lo que ha pasado
en los últimos 10 años en varios países de la región de América Latina y del Caribe. Aquí ha habido incluso experiencias extraordinarias, interesantes, en Colombia, a nivel local y regional, en otros países, de que dirigentes sindicales han podido demostrarle a la sociedad que han gobernado bien. El mejor ejemplo de toda nuestra región, que es un orgullo para las personas que hemos estado en las filas del sindicalismo, es el compañero Lula. El crecimiento económico y los avances en la lucha contra la pobreza no son un milagro, son el resultado también de gobiernos que han mostrado que gobernar tiene sentido si primero son los seres humanos, si primero son las personas, y creo que Lula es el mejor ejemplo, no solamente para nuestra región, sino para el mundo entero. Otros países tienen crisis peores que las de nosotros. Y por eso, frente a organismos como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, como la Organización Mundial del Comercio, tenemos que recordarles siempre, todas las políticas económicas, todas las políticas fiscales tienen que tener rostro humano, tienen que tener como propósito las personas, los seres humanos, empezando por los niños y las niñas. Si ustedes me permiten, y yo invitaría a la Confederación Sindical de las Américas a promover una gran reflexión sobre sindicalismo y gobernabilidad. El sindicalismo es la mejor escuela, y se lo digo por mi propia experiencia, de que uno puede gobernar bien un municipio, una región, un país. Lula, antes que un político, fue un dirigente sindical, y fue su experiencia en el movimiento sindical la que le permitió mejor gobernar a uno de los países más importantes de la región como es Brasil. Pero ahí hay otras experiencias interesantes en el plano local, en el plano regional. Yo creo que esta es una reflexión que tiene que hacer el movimiento sindical. Y finalmente, manifestarles nuestro respaldo a este proceso de unidad del movimiento sindical a nivel internacional. Compañero Francisco, transmítale a los compañeros de la Confederación Sindical de las Américas que, respetando su autonomía, sus opiniones a veces, muchas veces críticas, frente a Colombia, frente a prácticas de los empresarios, de los gobernantes en Colombia, nosotros estamos por el fortalecimiento de la unidad del movimiento sindical. Estamos por el fortalecimiento de la unidad continental y de la unidad en cada país. Estamos por el respeto al movimiento sindical. Los avances que hemos logrado en Colombia, los avances que hemos logrado en muchos países de la región, no son por actos de liberalidad o de buena voluntad de los gobiernos, o de buena voluntad de los empresarios, de los partidos políticos. Hoy, cuando hemos avanzado en nuestro continente, buena parte de esos avances, como lo decían los 3 presidentes de las centrales, como lo decía Francisco esta mañana, son gracias a la lucha heroica del sindicalismo, empezando por el sindicalismo colombiano, a la negación de los dirigentes sindicales. Y tenemos que recordarles siempre a los gobernantes y a los empresarios que si queremos un país mucho más productivo, más competitivo, empresas sostenibles, un país mejor, en tranquilidad y en paz, siempre tenemos que contar con el movimiento sindical y siempre tenemos que dialogar con el movimiento sindical como una manera de avanzar en la democracia en Colombia o en cualquier país del mundo. Muchas gracias.